Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9. Mi cuenta personal es @Jaircu. El teléfono de la mensajería, el 0424-234-4084. Y también les recordamos que este programa puede ser visto en horas de la noche a partir de las 9 en reposición. Y la invitación de siempre para que por favor se suscriban a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Bien, mis amigos, hoy vamos a conversar con el profesor, abogado, analista político, Román Ibarra. Con Román tuvimos una conversa hace aproximadamente mes y medio, 2 meses. Él está residenciado en los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente en el sur de la Florida, pero muy atento, muy activo con Venezuela. Bueno, escribe muchísimo, tiene un programa de televisión, en fin, es una persona muy documentada sobre el tema venezolano. Pero antes de tratar de hacer la conexión con Román Ibarra, quiero hacer unos nuevos comentarios. Y tienen que ver con lo que yo expresaba en el día de ayer. Lo primero, que quiero agradecer de verdad muchos comentarios de gente que me escribió y me sigue escribiendo, que les agradó la manera como las reflexiones, cómo las desarrollé en el día de ayer. Amigos, que son muchísimas las frustraciones que nos permiten hacer este tipo de reflexión. Y no es solamente porque el tema central sea la oposición. También yo he venido analizando el tema del oficialismo. Por ejemplo, he venido insistiendo, esto que ocurrió en el estado Barinas es un llamado de atención muy interesante. Y lo que ha venido ocurriendo, que cada día hay menos presencia militar en el gobierno, indican que Maduro anda haciendo unos movimientos importantes porque la situación del país es verdaderamente difícil. Pero sin una oposición que realmente le haga contrapeso y control, es muy difícil avanzar. Ayer se me quedó pendiente el tema de Enrique Capriles, que sale declarando, y ojo, no quiero generar polémica con esto, bajo ninguna circunstancia, pero sale declarando de la unidad y como tratando de capitalizar esto que acaba de ocurrir, porque la sumatoria de votos, lo dije el lunes, sin números en la mano, y ahora lo confirman los números. La sumatoria de votos en líneas generales de la oposición es superior a la del gobierno nacional. Entonces, bueno, alguien tendrá que buscar la manera de capitalizar eso, pero no puede ser en este momento Enrique Capriles, cuando fue el primero que comenzó a dividir el estado Miranda, porque él, como una figura fundamental de este estado, como gobernador, habiendo sido 2 veces candidato presidencial, el hecho de que saliera en una rueda de prensa pronunciándose por uno de los dos candidatos le hizo un flaco servicio a esta situación de Miranda. Quizás lo que pudo haber esperado la gente es una posición más firme de Capriles y mayor autoridad, que fue lo que pasó. Pero bueno, mis amigos, así son las cosas en este país. Ayer, por cierto, se le entregó a José Chonchón Morales su proclamación como alcalde del municipio Carrizal. Entiendo que Luis Aponte está en un proceso de impugnación. Entiendo también que lo mismo está ocurriendo en el municipio Huaycaipuro, donde el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Farid Frage. Y en el caso del municipio
los alias, hoy a las 10 de la mañana se va a juramentar frente a la Cámara Municipal. También hoy, en horas de la mañana, ayer se hizo un acto en horas de la tarde de entrega de credenciales a los diputados electos en el último proceso, y hoy en horas de la mañana, a partir de las 10 también, se va a realizar la entrega de credenciales a los diputados electos por la oposición. Como les dije, hoy voy a conversar con Román Ibarra, historiador, abogado, profesor universitario, analista político. Con él vamos a conocer su opinión y sus reflexiones sobre lo que acaba de ocurrir en el país, donde la dinámica política sigue más latente que nunca. Tengo algunos comentarios, mensajes que quiero compartir con todos ustedes. Buenos días, Jairo. Tenemos problemas con la recolección de desechos sólidos. El camión colector pasaba martes, jueves y viernes, sábado. Ahora no tiene días específicos. Acá el tema del agua, cuando el tubo que está frente a la cascada se reventaba, el pavimento del puente y todo lo que recorre la urbanización está muy deteriorado. Es un mensaje bastante larga. Felicitaciones por su programa, muy eficiente. Gracias por tenernos informados, nos dice la señora Carmen. Buenos días, Jairo. De inmediato deberían atender lo referente a las tarifas del aseo urbano que resultan implacables. Este es un mensaje que le envía el amigo Oreste Salerno a el alcalde electo del municipio de Huequipuro. Hermano periodista, hermano periodista como tú, es lo que necesita Venezuela, claro y sincero. Muchas gracias por este comentario. Esto no pretende otra cosa, sino yo ando en esa búsqueda del cable a tierra y lo vengo diciendo desde el día lunes. Tengo muchísimos mensajes aquí, pero tengo que hacer un corte. Por aquí dicen, felicitaciones a Chonchón, los saluda Yasmín Acosta, te apoyo en todo lo que necesites. Amigos reunidos en abandono total, esperamos atención y no promesa. Esto me imagino que se refiere al tema de la proclamación del alcalde de Carrizal, José Chonchón Morales. Amigos, es el momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a hacer conexión vía esta plataforma Zoom. Yo desde aquí del estudio y Román Ibarra desde los Estados Unidos de Norteamérica, concretamente desde el sur de la Florida. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Ya venimos. Estamos ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y tal como lo dijimos en la primera parte, vamos a conversar con Román Ibarra. Ya tuvimos con Román aproximadamente una conversación de hace mes y medio y pareciera que toda esa radiografía, Román, que tú presentaste, bueno, fue perfecta. Te doy la bienvenida, Román, historiador, profesor universitario, analista político. Y bueno, lo principal, Román, amigo. Eso es lo principal. Román, ¿por dónde comenzamos? Vamos a ver, te doy la alternativa. Bueno, yo te sugiero que lo que está más caliente es el tema postelectoral. Después del 21 de noviembre, lo que tenemos encima fue lo que en aquella oportunidad conversamos y sin ánimo de ser brujo, aunque la cara ayuda, se cumplió todo, ¿no? Y creo que peor. Sí, lamentablemente, bueno, se hizo una radiografía en aquel momento, e incluso en el programa de ayer me pasé toda la hora haciendo un análisis de verdad, porque todo esto es incomprensible. ¿Qué lectura le das a estos resultados? Fíjate, lo quiero ver desde dos perspectivas. De la perspectiva de las oposiciones, Ok. ¿ok? Y también
desde la Esa es perspectiva. interesantísima porque allí están unos datos reveladores de todo lo que viene en adelante. Así es. Y de el gobierno, que ¿Cómo no? creo, a mi juicio, que tampoco salió tan bien parado a pesar de que No, tuvo no, radio. claro que no. Vamos a Claro que empezar no. por allí. Gobierno u oposiciones. ¿Cuál Cualquiera de quieres los tú? dos, cualquiera de los dos. Vamos entonces con las oposiciones. Se acaba de demostrar que la prepotencia de la MUD se la tienen que guardar no sé dónde, en un sitio bien escondido, para no decir malas palabras. No son la mayoría que ellos decían ser, son un tercio apenas del mundo opositor, de modo que no pueden volver a la política, al plan de discriminación de los demás, que tú sí, que tú no, que tú eres alacrán, que tú eres colaboracionista. Colaboracionistas son ellos, los de la MUD, que secuestraron una tarjeta que era de todos los venezolanos de la oposición y que el gobierno, en las negociaciones de México, un gobierno astuto, al fin y al cabo, se las entregó a ese grupito de los partidos a los cuales ya había intervenido judicialmente. Y se los entregaron a otras personas para darles el chance de que participaran. El gobierno se demostró que es sumamente astuto. Los que dicen que Maduro es bruto, que Maduro vete ya porque eres un animal, están perdidos. Maduro es astuto y está en la política por larguísimos años y sabe del oficio. No tiene por qué ser doctor, no tiene por qué ser ninguna lumbrera. Lo que tiene es olfato y oficio de la política para hacer lo que está haciendo, y lo logró con el 20%, que es el respaldo total que tiene Maduro en el país, con el añadido de que el gobierno tiene su pico más bajo histórico en materia de votación. Termina sacando con un promedio del 17, 18, 20%, la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías. Quiere decir que se cumplió todo lo que habíamos conversado tú y yo en un programa anterior. Es decir, que de haberse logrado el propósito electoral, no tenemos por qué darnos besitos, ni abrazarnos, ni diciendo que nos queremos, nada de esa tontería. Un propósito electoral para irle minando el piso político al peor gobierno de la historia republicana de Venezuela, que es este de Maduro, que es la continuación de uno muy malo también, como era el de Chávez, solo que el de Chávez tenía mucho real y hacía lo que le daba la gana. Maduro agarró el cochino vacío, porque Chávez se lo choreó todo, y entonces ha estado trabajando prácticamente con las uñas. Eso es lo que lo lleva a México a negociar con el gobierno de los Estados Unidos, representado en ese grupito del G4. Esa es la verdad. Ahora, como ha dicho el propio Jorge Rodríguez, ministro del gobierno del presidente Maduro, este asunto de México ahora hay que retomarlo, ¿cómo no? Pero no solamente puede ser con el G4, aquí hay otras fuerzas políticas que se demostraron en estas elecciones que tienen tanto peso o más que el de la MUD. Y entonces, hay que ser sincero, entonces tienen que participar en México, porque yo considero que las negociaciones, yo siempre soy partidario de las negociaciones, hay que regresar a México o a Caracas o a donde sea que haya que negociar, pero hay que negociar con la presencia de esos garantes de la corona noruega, como hasta ahora ha funcionado y ha funcionado bien. Entonces, son muchos más los acuerdos políticos que se pueden producir para resolver lo que en tu programa anterior conversamos, que son los dramas que vive la ciudadanía, el hombre común, el hombre de a pie. En este caso, quedó demostrado que gobierno y por lo menos ese sector del G4 de la oposición no les interesó para nada la gente común. La gente sigue sin luz, la gente sigue sin transporte, la gente sigue sin transporte superficial ni subterráneo, la gente sigue sin comida, sin empleo, sin salario digno. Los profesores universitarios, y yo soy uno de esos casos, bueno, los salarios son miserables, ¿entiendes? Entonces, ¿hacia dónde va el país? ¿Vamos a seguir sin luz, sin agua, sin carreteras, sin hospitales, sin instituciones? No puede ser, el país tiene que recuperarse, pero para ello hay que hacer, en primer lugar, un mea culpa sincero si en efecto se quiere trabajar tras un plan unitario, coherente y cohesionado para derrotar al gobierno cuando corresponda. ¿Cuándo corresponde? Las elecciones están previstas para el 2024. Ya hay unos equivocados, para no darles otro adjetivo, convocando desde ya el supuesto referéndum revocatorio. Están absolutamente desquiciados. Si en el 2004, cuando éramos una fuerza poderosa,
unida y unitaria. Nos fuimos al referéndum revocatorio y Chávez maniobró con Fidel Castro para demorarlo un par de años y a través en ese lapso crear las misiones con las cuales le partieron el pescuezo a esa propuesta de revocatorio. Imagínate lo que pasaría hoy en el 2022 con esta oposición atomizada, fragmentada, dividida y llena de odios. Que se olviden del RR, porque nos van a dar una paliza otra vez, pero además no solamente es la paliza, es la frustración que va a cundir en la población venezolana para dejarlos, bueno, tú que eres experto en esa materia, en la lona, con un knockout fulminante como el que le metió Juan Manuel Márquez en la cuarta pelea a Manny Pacquiao, que nunca dejo de ver, porque ese es el knockout más impresionante que he visto quizás en los últimos tiempos. Pero regresemos a la política. El gobierno se la comió. Con un poquitico de votos, ganó 19, casi 20 gobernaciones, que todavía está en disputa una, y ganó más de 200 alcaldías. Pero fíjate el detalle, repito, que el gobierno tiene su pico más bajo, históricamente hablando, en cuanto a votación. Eso es un dato importantísimo. Quiere decir que la gente que tradicionalmente votaba por el PSUV ya no está votando. Esta vez se Quiere decir, abstuvo. Se abstuvo, pero es que además el atropello de buscarlos y nariciarlos con la bolsa CLAP tampoco funcionó. Dejaron un montón de mesas abiertas más allá de las 6 de la tarde y no pudieron llevar a la gente. Entonces, esa maquinaria como que no es tan poderosa, lo cual también, por argumento en contrario, demuestra a los payasos que en el mundo de la oposición dicen que en dictadura no se vota, con tiranos no se negocia, el CNE no sirve, si tú votas no eliges. Esas tonterías lo que demuestran es que desestimulan el voto como institución, como mecanismo de lucha contra un gobierno perverso, inescrupuloso y malo como el de Maduro. Quiere decir que la oposición sin organización, respondiendo más a los liderazgos, ¿cómo se llama? Locales. Pasamos de 27 alcaldías a 123. Eso es malo. No, ¿tú te imaginas la cantidad de gobernaciones que hubiésemos podido ganar si estos payasos no llegan a las elecciones después de haberse abstenido durante 5 años a dividir, a seguir dividiendo? Porque ¿para qué mandaron a Florido a Lara? A dividir porque sabían que no podía ganar. Florido es un bate quebrado, donde quiera que vaya. No, pero no solamente mandaron a Florido, a Marquina y a Sobella Mejía. Después recogieron a Sobella para la alcaldía, pero siguieron haciendo daño con Florido. Marquina ni siquiera pudo ser candidato, que además él ni siquiera es de Lara, es de Cumaná. Pero bueno, esos atropellos a los que acostumbran los partidos políticos, especialmente estos dos últimos que tienen las mañas viejas de Adey Copey, pero ninguna virtud, ni primero justicia ni voluntad popular no sirven para nada. Esa es la verdad. Mira, ahora fíjate tú una cosa, ¿no? Por supuesto que hemos tenido tela para cortar de eso. El día lunes yo hice un análisis con un amigo tuyo, Héctor Acosta. Claro. Que es del chavismo. Sí, bueno, ya no, hace mucho tiempo que no está en el chavismo. Ah, bueno, menos mal. Yo lo conozco desde los tiempos de la universidad. Somos viejos amigos. Él viejo y yo amigo. No, Héctor no está con el chavismo desde el año 2008. Ah, bueno, me alegro que haya corregido. La gente tiene derecho a corregir. Desde el año 2008. Y hacía un análisis muy parecido a lo que tú decías. Claro, él trataba de cualquier manera de no ser tan duro ni tan lapidario con el tema de la mesa de la unidad. Pero es que fíjate una cosa. A la luz de estos resultados, tiene que haber un reacomodo en el país, Román, porque esto que ocurrió en el Zulia, esto no tiene perdón, bueno, lo del Zulia tampoco, lo que pasa es que ahí lo desbordó Manuel, pero sí, lo que ocurrió en el Táchira no tiene ningún... Perdón de Dios, vale. ¿Cómo tú vas a preferir? Román, no claro, ¿cómo tú vas a preferir a Freddy Bernal, que es un malandro, que a Lady Gómez, que es una luchadora, defensora de todos los tachirenses? Un problema personal, político de la vieja... De Henry Ramos, nombre y apellido, Henry Ramos Ayú. Así es, nos produce este resultado tan adverso, ¿verdad? Así es. Y es que no sabían que Alfredo Díaz iba a llegar tercero. Y no sabían que dividiendo Miranda, porque hay otra cosa, y yo lo puse ayer en un tuit. Ahora sale Capriles tratando de capitalizar lo que se logró cuando fue el primero que dividió Miranda. Porque él y apoyó a Ocariz. Yo estoy con Ocariz. Así es, así es. Y nunca retiró a sus candidatos en otros estados.
Entonces nunca lo Capriles retiró. anda jugando del papel de tirar la piedra y esconde la mano. Y aparece a última hora cuando ya no se podía justificar la renuncia. Claro, pero lo hicieron a última hora. En la declinación no mencionó a favor de quién declinaba y encima no fueron a cumplir con el trámite legal ante el Consejo Nacional Electoral, que tú conoces muy bien, para cuadrar el apoyo para este señor Uzcategui. Bueno, vale, se perdió Miranda, ahora va a ser gobernada nuevamente por un gobernador mediocre como Héctor Rodríguez, que no ha hecho en 4 años nada, pero absolutamente nada. Tú no puedes transitar tú eres mirandino, tú no puedes transitar por las carreteras que van de Caracas a Caucagua sin que se te vacíe un caucho porque te lancen un Miguelito o porque el AMPA en Caucagua te atraque. Y ahí está el AMPA común, el narcotráfico, ahí hay de todo. Mucho menos puedes seguir hacia Oriente porque no llegas, ¿vale? Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Así es. Esto es una absoluta locura. Román, tengo que hacer un corte. Vamos a hacer el primer ¿Cómo corte. no? Mis amigos, estamos conversando con el doctor Román Ibarra, quien está en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y estamos haciendo este análisis en la mañana de hoy. Un brevísimo corte y ya regresamos con su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Santos Mirandinos. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando con Román Ibarra. Por cierto, tengo que agradecer a muchísimas personas, de verdad, muchísimas personas por el programa del día de ayer. Estuve solo haciendo un análisis y de verdad que jamás había recibido tantos mensajes de aprobación. Y bueno, fue un análisis que nace precisamente de toda esta situación tan confusa, buscando de cualquier manera convertir la desesperanza en esperanza. Y agradezco mucho, incluso yo cuando despedí el programa ayer, Román, para compartirlo contigo, yo le dije a la gente, ¿ustedes prefieren que yo me quede hablando aquí o que traiga un invitado de esos tradicionales? Y bueno, la respuesta fue rotunda, ¿no? Porque es que el liderazgo político también, el discurso del liderazgo político, tiene que comenzar a cambiar y a ser más efectivo. Y les agradezco muchísimo, de verdad, los comentarios. Fíjate una cosa, Román, bueno, eso ya llover sobre mojado, es como dicen los puertorriqueños, llorar es tarde. ¿Cómo Pero se hay que va? decirlo, Hay que porque decir. si uno no lo dice, las cosas siguen pasando. Capriles no puede venir a lavarse las manos. Henry Ramos no puede quedarse en su casa ahora sin dar ninguna declaración después de la torpeza que cometió en el caso del Táchira y en el caso de Lara. Sí. Bueno, y como Leopoldo estamos en López. eso, Román, lo más grave, lo de Caracas, que vino Horrible, Guanipa, horrible, que ni horrible. siquiera conoce Caracas. No, vale, tenía 2 años en Bogotá como embajador de esta ridiculez de gobierno interino. A dinamitar el liderazgo de un muchacho. Bueno, si alguien tenía que rifarse el cuero era Patiño. Y si Patiño perdía no pasaba nada, porque tenía un liderazgo que por cierto, conmigo perdió todo el respeto Roberto Patiño, porque si él no fue capaz de defender su trabajo en Caracas y prefirió adherirse a la línea de un partido que no es partido, sino una franquicia de negocios, está equivocado. Eso la gente se lo va a cobrar porque a la gente no se le abandona. Impusieron la candidatura de ese pequeño crudo que es en Guanipa para poner la torta en Caracas. Y yo lo dije contigo, lo he dicho en mi programa y lo he escrito en un sinfín de artículos. Eso servía para que la señora Meléndez, que fracasó como militar, que fracasó como ministro del Interior, que fracasó como gobernadora de Lara, ahora va a ser un rotundo fracaso igual o peor que el de Erika Farías en la capital de la República, que pudimos habérsela ganado de haber hecho un trabajo coherente con un liderazgo nuevo. Además, había tiempo suficiente para hacer unas primarias en Caracas y decidir un solo candidato con el cual hubiésemos podido ganarle a la señora Meléndez. Pues no, llegó un momento en que teníamos 14 precandidatos, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, ¿Hacia fíjate, dónde podemos seguir con un país así? Una locura. No se pudo con Rosales. Fíjate tú qué curioso esto. Hace 18 años había
yo venía llegando de Weston, yo vivía ahí un tiempo, y me consigo con este desastre de esta generación política que ha sido un fracaso. Hay que decirlo, ha sido un fracaso y ya no es una nueva generación, es una generación No. gastada, impreparada, Ignorante, prepotente, caprichosa, inculta. Eso no sirve para nada. Pero fíjate tú, y entonces el discurso era más futuro que pasado, tratando de enterrar a un liderazgo que todavía tenía mucho que dar. Fíjate tú ahora lo que ocurre, para que tú veas los contrastes. Los tres gobernadores que quedaron electos, Morel Rodríguez, reivindicando 80 años. 80 años, Alberto Galíndez, creo que debe andar 70 y pico largo. y Manuel Rosales, casi 70 y pico largo a pesar del maquillaje. Bueno, imagínate, entonces, ¿qué está pasando? La gente está... Esa generación, como tú has dicho, son unos mediocres, son unos políticos madurados con carburo, ¿entiendes? Les adelantaron el crecimiento de manera atropellada y ahí está la prueba. Tienen años fracasando, le hemos regalado a Chávez y a Maduro 19 años de gobierno, porque en el 2002, cuando la locura aquella de Pedro Carmona, Chávez estaba rendido. Y entonces un montón de locura, la Plaza Altamira, la huelga petrolera, el paro indefinido, el Carmonazo, imagínate tú, de locura en locura. Cuando por fin retomamos la ruta constitucional, se empataron en la ridiculez del RR y nos derrotaron. Bueno, otra frustración. Volvimos en el 2006 con la candidatura de Manuel Rosales, que compitió contra Teodoro y contra Julio Borges. Oye, y fue un buen candidato. Fue un buen candidato en el mejor momento de Chávez. Y precisamente por eso te lo quería decir, porque si bien es cierto que perdió las elecciones, retomamos con esa candidatura el camino, el único camino que nos conviene y en el único lugar donde hemos tenido éxito, como es el camino electoral. Esa candidatura con 36% de los votos, que no son malos, perdimos las elecciones con Chávez, pero retomamos el hilo constitucional, porque todo lo anterior era golpismo. Muy bien, en el 2007, perdón, el año siguiente, tú recordarás que le metimos una paliza a Chávez con el proyecto de reforma constitucional. Así es. Y luego de ahí fuimos dando tumbos, otra vez en el zigzag de que si vamos o no vamos, hasta el 2015, cuando le metimos aquella tremenda pela con 2/3 de la población electoral para ganar la Asamblea Nacional. ¿Y qué pasó? Al día siguiente aquello se convirtió en un saco de gato. Todo el mundo era precandidato, para ellos el trabajo ya estaba listo, Maduro estaba derrotado. Son unos locos, ¿vale? Yo voté en el 2018, yo te lo conté, salí de las elecciones en las que voté por Henry Falcón para la presidencia de la República, porque era el candidato, y me entrevistó un periodista de la BBC de Londres. Cuando terminamos la entrevista, el tipo apaga la cámara y me dice que los venezolanos estamos locos, que cómo es posible que teniendo 80% en contra del gobierno de Maduro, no hayamos sido capaces de escoger un candidato para enfrentarlo. Y tenía razón. Tenía razón. Estos prefirieron que ganara Maduro a que ganara Henry Falcón y lo llamaron Falsón. ¿Quién es el Falsón, chico? Falsón es Henry Ramos, Falsón es Julio Borges, Falsón es el payaso de Juan Guaidó, Falsón es Leopoldo López, que ha acabado con la política venezolana, que se están rumbeando los billetes de monómeros, que se están rumbeando y quebrando a Cirgo, y que se han rumbeado 1.200 millones de dólares que han entregado los americanos en ayuda humanitaria, de lo cual han reportado apenas el 2% como rendición de cuentas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la verdad. Ahora, esa fíjate, es la verdad. Entremos en el tema del gobierno, ¿no? El gobierno, bueno, ahí están los números. Se sigue manteniendo un 80% de rechazo. Entonces, 4 personas eligen el futuro de una oposición que no está alineada en los partidos políticos. Pero fíjate una cosa, no sé si coincide conmigo, Román. El día domingo, después de que se dan los resultados, salió Nicolás Maduro hablando. Yo vivo diciendo que Nicolás Maduro no es sujeto de subestimación, pero tú sabes cómo es nuestra sociedad, sobre todo esta generación, ¿no? Y me pareció muy prudente Maduro, porque no salió a hacer un ejercicio estrafalario de que los volvimos polvo cósmico, de que los desbaratamos. No, todo lo contrario, me pareció hasta muy reflexivo, porque él sabe que la abstención lo comenzó a salpicar y va a tener que cambiar el discurso
de buscar la abstención pensando que eso le beneficia. Me gustaría un comentario. Y un añadido, Jairo, que él necesita desesperadamente regresar a México, porque su interlocutor es el G4, pero quien está allí en ese G4 no es el G4, es el gobierno de los Estados Unidos. Así es. ¿Entiendes? Es el que da las órdenes, esa es la verdad. Ahora, yo Entonces, quisiera una interpretación de eso, porque también, no sé si te has dado cuenta, Román, dentro de esa habilidad que ha tenido Maduro, primero, el discurso de la abstención ya no le va a servir porque lo está salpicando también. Después, claro. con poco se mantuvo dominante, pero hay otro detalle también que no sé si te has percatado, que poco a poco le ha bajado el volumen a la presencia militar en el gobierno, poco a poco. Y otra cosa que la gente no quiere darse cuenta, no sé por qué razón. Fíjate que en Barinas está en disputa la gobernación, por eso te escribo nada más y nada menos, nada más y nada menos que con el hermano de Chávez. Exacto. Claro, lo que pasa es que eso lo están dejando, por eso te digo, él está haciendo su entorno. Lo que pasa es que el contendor es peor que el hermano de Chávez, que es Freddy Superlano, que fue el tipo que encontraron allá drogado en un burdel en Cúcuta cuando el concierto aquel de la ayuda humanitaria, donde su asistente, que era su primo hermano, murió. Te podrás imaginar la calaña del tipo, ¿no? Entonces, bueno, para que tú veas en qué estamos. Pero entonces fíjate que le ha metido sordina al chavismo. Le ha metido sordina de algún modo, le ha bajado el copete a Diosdado Cabello. Así es. Al militarismo. Y entonces está desarrollando con Jorge Rodríguez, con Delcy Rodríguez y con su equipo el madurismo. Entonces pretender que Maduro se chupa el dedo y no sabe lo que está haciendo, están equivocados. Entonces hay que verlo con cuidado. El tipo tiene mucha astucia y tiene oficio político. No importa que no sea Winston Churchill para dar un discurso, pero el tipo tiene oficio, pues. Así es. Bueno, esa es la verdad. Vamos a hacer un nuevo corte. Al regreso de esto, Román, porque obviamente todavía estamos en el proceso de este análisis descarnado, ¿no? Pero también tenemos que enviarle un mensaje de esperanza a la gente, Román. Obviamente. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Porque los problemas siguen siendo los mismos. Eso al regreso de esta pausa, por favor. Seguro. Mis amigos, una brevísima pausa y continuaremos la conversa con el doctor Román Ibarra. Yo desde aquí, desde el estudio de Mira TV y él allá en el sur de la Florida. Ya venimos. Estamos listos, mis amigos, para la última parte. Se nos ha ido rapidísimo el programa, Román. Podemos seguir, yo no tengo problema. Román, fíjate, bueno, los problemas siguen iguales, pero yo creo que hubo dentro de todo esto negativo y esta crisis, yo coincido contigo, hay que decir las cosas, porque si no los tipos pasan agachados y vuelven a aparecer dentro de un año. Bueno, de hecho, llegaron a la campaña electoral sin haber pedido perdón por los años de abstención que a nada condujo y por la consulta aquella ridícula con la cual supuestamente iban a sacar a Maduro. Maduro sigue en Miraflores contestando el teléfono y se entiende con el mundo entero. Entonces, de los 60 países que apoyaban al payasito, quedan como 5 o 6. Entonces, ahora, ¿de qué estamos hablando? Una cosa para que te enerve más. En el día de ayer, cuando yo venía al estudio, oí un comentario, una declaración que dio Guaidó de que estas elecciones habían sido ilegítimas. ¿Y por qué no retiró a sus candidatos? Porque es un farsante. ¿Por qué no retiró a sus candidatos? Porque él y su partido son unos farsantes. Él es un secretario del autodenominado carpintero que opera desde Madrid y nadie sabe de qué vive ni con qué lo paga. Entonces no me vengan a mí a echar cuento. ¿Entiendes? Esos son unos farsantes. Ok, Román, fíjate, los problemas siguen, el país continúa, hay una nueva presencia política. Hay una nueva presencia. El Estado Miranda, hermano, tiene un nuevo liderazgo. Les guste o no les guste. Así es. El Estado Miranda tiene un nuevo liderazgo y tiene unas nuevas caras. De no tener ningún diputado, ahora tienen 4. Y los 4 pertenecen al partido Fuerza Vecinal. Ese es un nuevo liderazgo. Los alcaldes se consolidaron. Ese es un nuevo liderazgo. Tienen el Atillo, Chacao, Baruta y los Altos Mirandizos, San Antonio de los Altos. Los Alias también. Y también Carrizal. Así es. Entonces son 5 alcaldías. Y en Maneiro está Morel David Rodríguez.
Y tienen al gobernador que es su papá. Y tiene al gobernador que fue electo también en la fórmula De fuerza vecinal. que hay otro detalle ahí, porque con este tema del secuestro de los partidos, bueno, a Morel le hicieron, ¿cómo tú divorcias a Morel de AD? Así sea el AD Alacrán y el AD de Bernabe, ¿cómo Mira, lo divorcias de AD? ¿Cómo el divorcias a ADECO Garinda y el cómo ADECO de divorcias? base, el ADECO de base no diferencia Así es, esas sutilezas maquiavélicas. Dice, así es. ADECO es ADECO y ADECO vota, vale, voy para adelante, ¿entiendes? Así es. Ahora, ¿qué mensaje le? Es decir, hay un reacomodo, indudablemente, que hay, claro, empiezan entonces las especulaciones. No, bueno, el candidato tiene que ser Lorenzo Mendoza. No, bueno, ahora Manuel Rosales. Entonces, claro, cuando se habla de Manuel Rosales, inmediatamente sale esta generación de la que hablamos, que se gastó. No, bueno, hay que liquidarlo. Ah, entonces empiezan a llamarlo el filósofo del sur, en fin, a dinamitar lo poco que hay, ¿no? Pero aquí tiene que haber un reacomodo. ¿Qué crees tú Claro. que debe ocurrir? Porque también tiene que haber un diálogo entre las oposiciones. Y también Bueno, definir, depende. Vamos a ver, vamos a revisarlo. Román, hay que decirle, bueno, mira, Román Ibarra, ¿con quién estás tú definitivamente? Porque también hay actitudes ambiguas dentro de esas oposiciones. Vamos a hablar claro, es así. Bueno, ahí hay que determinar varias cosas. A los gobernadores electos y a los alcaldes electos yo les recomendaría que se concentren en su trabajo de gobernar, que no se pongan a pensar en candidaturas presidenciales ni en más nada, que se concentren en su actividad de gobernante regional o local. Eso tiene que ser así. Si Manuel Rosales se le mete en la cabeza que quiere ser presidente de la República, bueno, le van a meter dinamita en la silla, pues, desde ya. Entonces, además es una tontería que se concentre en gobernar, porque si algún estado ha sufrido los embates de un pésimo gobierno corrompido, inescrupuloso, cruel y mendaz como el de Prieto, es el estado Zulia. Caramba, los zulianos merecen un respiro y un buen gobierno. Ojalá que Manuel Rosales tenga el talante para hacerlo, porque los zulianos se lo merecen. Así con todos los gobernantes, con Morel Rodríguez, con los alcaldes que resultaron electos y con los concejales y diputados a los consejos legislativos regionales, que se concentren en su trabajo para ofrecerle alternativas a la ciudadanía. Cuando yo en el programa tuyo anterior hablaba de ganar la mayor cantidad posible de gobernaciones y la mayor cantidad posible de alcaldías, era para hacer músculo social y político para poder pensar en enfrentar a Maduro en el 2024, que es el momento que corresponde. No adelantar sueños húmedos con esa ridiculez del revocatorio que vamos a perder con toda seguridad. Entonces hay que ver las cosas desde dos puntos de vista. Primero, si en efecto hay interés, hay intención de conformar una unidad cohesionada y coherente para enfrentar a Maduro, o sencillamente habrá que deslindarla, porque también es muy difícil tragarse el sapo ese horrendo de quienes auspiciaban invasiones al país y auspiciaban guerras de cuarta generación, es decir, terrorismo, para un país que está desvencijado en el suelo. ¿Acaso van a morir los hijos de ellos? ¿O van a morir los tontos de siempre? ¿Acaso no se percatan de la gravedad que supone una guerra? ¿O es que convocar fuerzas internacionales, invasiones para tu país es un acto patriótico? ¿O es jugar PlayStation? No vale, es un acto cruel y criminal. Eso es inaceptable. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Hay posibilidades de recomponer la oposición? ¿O sencillamente eso está completamente roto? Y por un lado estarán los extremistas que auspician invasiones que no van a ocurrir nunca, Dios mediante, y los que creemos que el único camino posible es el camino electoral, por largo y doloroso que sea. No hay otro camino. Ahora, Fíjate tú, los únicos éxitos que la oposición puede exhibir desde el 2000 para acá son los hechos electorales. Todo lo demás ha sido un fracaso. La Plaza Altamira, el Carmonazo, la huelga petrolera, el paro petrolero, el paro indefinido, los trancazos, las no, guarimbas, el poco echamos muertos, y el poco preso. las consultas, hermano. La consulta fue un fracaso. Tú, ni siquiera dieron resultados de eso. Entonces, este muchacho tonto, hoy Maduro amanece más ilegítimo que nunca. No seas ridículo, esto no es un problema jurídico, es un problema político, ¿vale?
¿Entiendes? Un problema político. El tipo es el dueño de la mayoría de las gobernaciones y las alcaldías del país. Y tú, con tu mantra, cese la usurpación, gobierno de transición, y ahora ¿cuál fue el otro que se inventó? El plan de salvación. Pero no seas ridículo, Pero muchacho, una renuncia y vete cosa, para tu casa. fíjate, Román, tú vives en los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. Ahorita, pero me tiré 21 años peleando con el chavismo. Y es, pero fíjate, te hago esta referencia por lo siguiente, porque tú vives en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos sigue Graso apoyando, error, apoyando. graso error. Una cosa es que tú presiones sin más nada. Una cosa es que tú presiones y busques un objetivo. ¿Quién es el verdadero representante en la mesa de negociación en México? ¿El G4 o el gobierno de los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos, para que Maduro consiga lo que está buscando, le va a apretar, le va a exigir. ¿Entiendes? Ese es el único camino posible para encontrar de repente una salida política, que sería el adelanto de las elecciones parlamentarias o de las elecciones presidenciales, pero los gringos no te van a dar esa mantequilla si tú no entregas a cambio cosas muy importantes. ¿Entiendes? Así de simple. Así, no te van a levantar las sanciones si tú no concedes cosas como esa, adelantar las elecciones presidenciales, las parlamentarias, cosas verdaderamente importantes. Maduro lo sabe. ¿Tú ves viable que se puedan realizar de nuevo las elecciones parlamentarias como una primera En fase? este momento no lo veo, pero puede ser parte de la negociación que va Esto es a parte de ocurrir ese seguro. cronograma y que Maduro llegue Exactamente, finalmente ganando tiempo, llegue al 24 o exactamente. a Porque, finales del 23. porque no me van a decir que se va a reanudar la mesa de negociación en México y el G4 es el único que puede participar y además va a asumir como suyo los triunfos en las alcaldías. Están locos, Ahora, ¿de quién están tiene que locos. ser la iniciativa, Román? Porque el diálogo, la negociación se va a reanudar. La Uh -huh. negociación se va a reanudar. ¿De quién tiene que ser la iniciativa? De los que están Bueno, en México. Decir, todos mira, deberían intentarlo porque si hay una vocación en efecto de reconstruir las cosas, en toda negociación hay mutuas y recíprocas concesiones, pero la proposición ya la hizo Jorge Rodríguez. sí, pero Jorge Rodríguez, yo me refiero a que esa mesa tiene que tener una nueva representación. claro, yo también estoy hablando de lo mismo. Ahí tiene que estar representados los nuevos factores que resultaron de estas elecciones del 21. No es solamente el G4, ahí está la Alianza Democrática y está la gente de Fuerza Vecinal. Son tres fuerzas políticas más o menos paritarias, un tercio cada una. Entonces, como que el G4 quiere monopolizar esas conversaciones, está equivocado. Sí, ahora fíjate, el tema de la Alianza Democrática es un tema que hay que analizar con mucho cuidado, porque, a ver, ahí ha habido también unas posiciones muy ambiguas. Ahí han habido posiciones muy ambiguas. No me refiero a la generalidad, pero han habido posiciones muy ambiguas. Entonces hay que buscar la manera de limar esas asperezas. Lo primero que hay que decir es que nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Pero no me van a decir que los dueños de la verdad son los del G4 y todos los demás son alacranes, vendidos, colaboracionistas. Porque si vamos a hablar de alacranes y colaboracionistas, dime cómo calificamos a Luis Florido. Dime cómo calificamos al candidato de Henry Ramos en el Táchira para derrotar a Lady Gómez. Eso no es colaboracionismo, eso no es alacranismo. Sí, dejar de un lado el tema de las descalificaciones y la prepotencia, como si ellos fueran los dueños de la oposición. No es verdad que eran la fuerza mayoritaria de la oposición, no es verdad. Aquí se acaba de demostrar. Entonces son puros enanos esos partidos políticos, puros enanos. Entonces, bueno, si vamos a hacer las cosas de verdad, todo el mundo tiene que contribuir. Si en efecto hay una voluntad de cambio, si no hay voluntad de cambio, vamos a seguir en lo mismo. Ellos van a seguir bonchándose al gobierno de los Estados Unidos, viviendo como unos reyes. Aquí yo los he visto, viven como unos reyes sin trabajar, dando puras declaraciones. ¿Dónde está ese billete? Los gringos se van a calar esa para siempre. Dar y dar y dar y dar billetes a unos tipos que no producen política, que no hacen absolutamente nada. Yo creo que no. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Esa es una ahora, buena pregunta. ahora, fíjate, tú eres de los que crees también que esta situación va a comenzar a cambiar en la medida en que el gobierno se siga desgastando, porque pareciera que el gobierno está cansado de jugar solo también, ¿no? Se está cansando. Lo que pasa es que también al gobierno se le presentan oportunidades en las cuales ellos deciden sí o no. ¿Entiendes? Ellos sencillamente con arrimar una mano por aquí y apretar por allá,
van saliendo de unos grupos o metiendo a otros. Bueno, lo que pasa es que las realidades también se imponen. Aquí hay un resultado electoral que habla de tres fuerzas más o menos parecidas en el mundo de la oposición. Entonces, ninguna puede monopolizar al resto. No, Y el y en gobierno lo líneas sabe. generales, Román, en líneas generales la oposición tiene más votos que el gobierno, una vez más. No, muchos más, pero además, Jorge Rodríguez, que es un tipo astuto, acaba de soltar, ¿no? En la mesa de México hay que incorporar a los otros factores de la oposición. O sea que Totalmente. aquí nadie se chupa el dedo. Nadie se chupa el dedo. Entonces, bueno, van a decir que aquellos son malos, estos son los buenos, nosotros somos los puros. ¿Puros quiénes son los puros? Ahora, Dime fíjate, cuándo, dime cuándo fue la última vez que Acción Democrática renovó sus autoridades. Porque ahora, para Henry Ramos, Bernabé Gutiérrez es un alacrán. Ah, pero ese alacrán era el secretario de organización con Henry Ramos por un montón de años. ahora Dime fíjate, cuándo fue que Primero Justicia renovó sus autoridades. ¿Cuándo lo hizo Voluntad Popular? Mira, Voluntad Popular es un caso dramático. El comité de ética que presidía el hijo del expresidente Ramón J. Velázquez renunció y renunciaron en pleno todos los miembros del comité de ética cuando el escándalo de Freddy Superlando, y fue Leopoldo López el que lo salvó para que no le expulsaran. Entonces, en consecuencia, ese comité de ética renunció. Este es un partido que no tiene comité disciplinario. ¿Qué te parece? sí. Ahora fíjate, no te voy a preguntar sobre el revocatorio porque ya ha sido muy explícito, pero ¿tú crees que debe ir el país opositor preparándose de cara a la búsqueda de un líder que pueda aglutinar la esperanza del factor opositor? ¿O es extemporáneo en este momento? En este momento yo diría que hay que concentrarse, como te dije hace un instante, los que ganaron las elecciones regionales o locales en Pero no sus me respectivos refiero gobiernos. precisamente a ellos, me refiero Uh a -huh. ir presentando nombres, a ir explorando Bueno, posibilidades. eso lo va a determinar la dinámica política del país. Por ahí lo propuso María Corina, que había que elegir un líder de una vez. Yo no sé si es necesario hacerlo ahora o hacerlo el año que viene. Hay que prepararse para todos los eventos que están por venir, pero si se les ocurriera convocar el referéndum revocatorio, que yo creo que lo vamos a perder, suponte que lo ganáramos. Si lo ganamos, tenemos 30 días para tener una persona que sustituya en la presidencia de la República a Maduro para terminar el periodo. ¿Quién es ese? ¿Eso va a ser qué? ¿Una piñata o va a ser una pelea de machetes en un ascensor sin luz? Así es. Entonces, hay que tener cuidado con las cosas que se tratan de invocar, porque en el caso de producirse, pueden destruir aún más lo que ya es un deterioro casi Ahora, lo absoluto. cierto del caso, Abel, es que las oposiciones, Me está confundiendo con mi hermano, yo soy Román. Román, Abel, sí, bueno, amigo mío también, tanto como tú. Claro, chico, claro. Román, fíjate, lo cierto del caso es que para bien o para mal, esta gente va a tener que reencontrarse. Va a haber que sentarse, señor Caprile, va a haber qué hacer. O desencontrarse. Claro, el problema es unificarse en aras de un interés colectivo que es el país. Fíjate tú, con poco el gobierno gana, pero con nada la oposición también saca de equilibrio al gobierno, porque ahorita se Así acaba de dar es. cuenta Maduro, bueno, ahora Fíjate me está entonces, pidiendo la atención a mí también. fíjate entonces si hubiese habido un mínimo acuerdo No, en algunas regiones, lo que se hubiese producido, hubiésemos ganado entre 12 y 18 gobernaciones. Eso es músculo real. Hubiésemos ganado más de 250 alcaldías. Eso es un músculo real. Entonces, ahí te podías pensar en cualquier otra posibilidad, pero ya eso está, yo creo que descartado. mira, Aparte de que si vamos a finalmente, pensar en serio, Finalmente, Román, ¿cómo evaluar el desenvolvimiento del Consejo Nacional Electoral? yo creo que fue positivo. Yo creo que hicieron un gran esfuerzo y además tiene el reconocimiento de factores internacionales que participaron como veedores en el proceso. De modo que decir que la culpa es del CNE cuando la gente no tiene votos es una ridiculez. El Así, Consejo Nacional Electoral en tiempos anteriores ha cometido errores garrafales. Que todavía tiene el desequilibrio de la mayoría del gobierno en su composición, actuó de manera muchísimo mejor. Entonces no le pueden achacar culpa al CNE. Más allá de un errorcito aquí, un atropello allá, un abuso aquí, no hubo de manera generalizada
ningún desaguisado por el cual se le pueda criticar la labor al CNE. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento a todo el Consejo Nacional Electoral, a su presidente, a todos sus rectores y a todo el equipo profesional y técnico que participó en estas elecciones, sin mezquindades. Bueno, te agradezco mucho, hermano, y vamos a tener, antes de que concluya el año, vamos a hacer una evaluación de esto. Con mucho gusto. Tú sabes que siempre estoy dispuesto a conversar contigo. Román, a esto hay que monitorearlo, ¿verdad? Te agradezco mucho el tiempo que te has tomado en atendernos. Te deseo mucho éxito en tus actividades. Sé que andas muy dinámico como de costumbre. Y bueno, ojalá que haya cable a tierra. Ojalá que haya un horizonte claro, ¿no? Que esta Navidad sea propicia para invocar el espíritu de la Navidad, los que somos creyentes, invocar el acompañamiento de Dios para que tengamos un mínimo de sinderes y un mínimo de racionalidad para poder enfrentar el futuro inmediato, porque más allá de las apetencias de cualquier líder o aspirante a líder, hay toda una sociedad ávida de buenos gobiernos, de asistencia, de orientación y sobre todo de la creación y permanencia de servicios públicos de calidad para un país que antes lo tuvo todo y lo perdió en apenas 22 años también todo, sobre la base de unos gobiernos absolutamente descabezados, enloquecidos por la voracidad en la que incurrieron desde el punto de vista de la corrupción y sobre todo de la mediocridad gubernamental, porque estos 22 años, lejos de habernos puesto en el siglo XXI, nos regresaron al siglo XIX prácticamente. Es una vergüenza que Venezuela sea hoy evaluada en términos de su rendimiento económico y social por debajo de países como Cuba, como Haití, como Somalia, como Sudán del Sur. Es una vergüenza total. El país que tenía y tiene todavía la potencialidad para ser el líder de América Latina, hoy está en la peor condición posible, en el subsuelo de cualquier posibilidad. Esa es la verdad. Bueno, muchas gracias, Román Ibarra. Mis amigos, un abrazo para ti. Mañana. Gracias, Román. Yo los espero mañana, mis queridos amigos, en un nuevo frente a frente entre ustedes y nosotros. Muy temprano, a las 7, por aquí, por Mira TV. Gracias.